intelectual. Y es que es grave lo que se da, porque en México no se patenta o se patenta muy poco, y es por eso que le estamos dando importancia a este tema y a esta situación que de verdad es grave. E invitamos a este espacio informativo a hablar vía Zoom a Lorena Rodríguez, quien es la CEO de Clark Modet, para que nos platiques, Lorena, sobre todo, pues, cuál es el estado actual de la propiedad intelectual, de las patentes en México, especialmente en las pymes y en las startups. Lorena, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Hola Pablo, buenos días, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Con el gusto de saludarte. Y bueno, ¿por qué digamos, consideras a México que México no está patentando, no están patentando lo suficiente? ¿Y qué consecuencias, sobre todo las consecuencias que tiene esto para el país? Sí, Pablo, la verdad es que son varias razones. Eso es un tema un tanto complejo. Por un lado, la falta de conocimiento, ¿no? de lo que significa proteger y no proteger, Ujú. las ventajas de hacerlo y los riesgos de no hacerlo. Hay muy poca cultura de protección en nuestro país. Entonces, el no saber qué figuras existen para proteger, ¿no? En qué consiste patentar, qué requerimientos lleva cuando te rechazan una patente, no simplemente decir ya no puedo proteger, no todo se protege también por patente, hay otras modalidades de protección como el secreto industrial, por ejemplo, ¿no? Entonces, al ver esta dificultad y este desconocimiento, muchos inventores en México deciden no patentar, pero lo toman también como a la ligera, Pablo. Es bueno, no pasa nada, yo tengo mi invención, pero no se dan cuenta de los riesgos que existen y también de las oportunidades que dejan sobre la mesa, ¿no? El poder tener una patente, saber su valor, poder transferirla, ¿no? Poder hacer transferencia de tecnología, son oportunidades inmensas que pueden tener los inventores en México. Entonces, por un lado es esa falta de desconocimiento. Por otro lado, también es que nos hace falta todo el tema de políticas públicas, la parte de infraestructura, la parte de fondeo, donde pues también ahí se ve tanto limitado el por qué no desarrollar las patentes. Entonces, esa es otra razón también muy importante que combinada con la anterior, ¿no? Con esta falta de cultura y conocimiento, pues nos da un resultado, la verdad, bastante malo. O sea, comentaba, se patenta muy poco, sí. O sea, de todas las patentes que se presentaron en 2024, solo el 6% son de mexicanos. Y no es falta de talento, el talento lo tenemos porque Ujú. hay otros índices, o sea, las patentes es muestra de innovación y desarrollo, ¿no? Es un indicador muy importante en los países de innovación y desarrollo. Entonces, México en el índice global de innovación tenemos el lugar 56 de 133 países. Pero dentro de esos índices también hay unos indicadores muy interesantes, donde son los insumos de innovación, estamos en el nivel 73, pero en los resultados de innovación estamos en el nivel 52. ¿Qué es esto? Que la creatividad existe, el talento existe, pero esta parte que yo te decía, esta infraestructura, políticas, normativa, no están para apoyar esa creatividad. Entonces, eso también influye Claro. grandemente. Y yo creo que otra razón es, cuando yo ya tengo mi patente, ¿no? Yo sí Ujú. tuve la cultura de patentar, la tengo, pero no hay un mercado que reciba mi patente. Entonces, esta inversión en recursos, tiempo, de poder tener una patente y después la tengo y no sé qué hacer con ella porque no hay un mercado, también es bien importante, porque antes ya dio hacer un desarrollo tecnológico, se debe de conocer que lo que va a desarrollar va a tener un mercado, y si Claro. no, ¿para qué lo desarrollo? Y eso también nos pasa mucho en nuestro país. Lorena, y justo, digamos, surge esta pregunta: ¿qué podemos patentar los mexicanos? ¿Qué se puede patentar? La verdad es que hay requisitos Ujú. que tiene la ley de propiedad intelectual en México, donde te dice, tiene que tener ciertos criterios de innovación, ciertos criterios de que sea único, de que de verdad tenga una utilidad, son varios criterios. Entonces, es variable. Puedes patentar cualquier innovación de cualquier sector, o sea, estamos hablando de cualquier sector agro, médico, pero que cumpla con esos requisitos que nos marca la ley. Pero otra vez lo que te decía es, sí, hay que cumplir con requisitos, pero además no todo es patente. Y cuando yo por algo, mi invención no califica como patente porque no tiene ciertos criterios, no quiere decir que no la puedo proteger, que eso también es bien importante.
Hay otras modalidades de protección que si yo las utilizo igual queda protegido, ¿no? Igual minimizo estos riesgos que comentaba al principio. Y bueno, digamos, ¿cómo puede una pyme, o sea, una pequeña y mediana empresa, monetizar una invención, ¿no? O un diseño registrado? ¿Tienes algunos ejemplos que nos puedas dar, por ejemplo, exitosos que hayan visto ustedes ahí en Clark Modet? Sí, claro que sí. Tenemos varios diseños, ¿no? Por ejemplo, voy a decir, no puedo decir los nombres, ¿no? De las personas que lo tienen por confidencialidad, Ujú. pero, por ejemplo, tenemos un diseño de un apagador, ¿no? Que simplemente era un apagador y convertía una casa, un espacio totalmente inteligente. Cuando antes tenías que romper paredes, hacer instalaciones, etcétera, ¿no? Esto llegó con nosotros con una tesis de un estudiante. Entonces, a partir de ahí se hizo el desarrollo, se patentó y ahorita esta persona está produciendo en el extranjero, está distribuyendo en varios países del mundo y a partir de que pudo hacer esta protección, obtener fondeo, que también es bien importante, o sea, estas limitaciones que comentábamos al principio, tengo mi patente, tengo mi desarrollo, pero ahora necesito fondeo para poder hacerlo realidad, ¿no? Tengo una Claro. idea, tengo un prototipo, pero lo quiero hacer realidad, necesito un fondeo. Entonces, ¿qué es importante? Que decía esta persona, vio una necesidad en el mercado, otra vez, ¿no? A ver, ¿qué es lo que está requiriendo el mercado? Entonces, yo mi desarrollo lo enfoco en eso, busco recursos, lo hago. Una vez que lo tengo que saber cuánto vale. O sea, cuál es el Ujú. valor, porque si no, ¿cómo lo voy a monetizar? Y monetizar estamos hablando de ya sea venderlo, licenciarlo, hacer una transferencia, pero si no sé cuánto vale, ¿cómo lo hago? ¿No? Entonces, el primer paso es asegurarse que el mercado va a tener una recepción en el mercado. Saber tener el fondeo, saber cuánto vale una vez que tengo el desarrollo, identificar las diferentes modalidades de monetización que existen. ¿Y qué papel, por ejemplo, juegan las universidades, las mismas incubadoras, el mismo, por ejemplo, gobierno en este tipo de ecosistemas, en este ecosistema, Lorena? Sí. Mira, la innovación es un ecosistema donde idealmente es tripartita, ¿no? ¿Por Ujú. qué? Porque tienen que jugar tanto el gobierno por temas de políticas públicas, normativa e inclusive fondeo. La parte de las universidades, que es donde más se hace investigación y desarrollo, es donde nacen, ¿no? Estos desarrollos, donde están los laboratorios y la parte de la iniciativa privada, que pueden ser pymes, pueden ser empresas grandes, que son las que captan estos desarrollos. Entonces, en el momento, lo ideal, el mundo ideal que sucede en países con gran innovación, como es Suiza, como es Alemania, es que estos tres entes trabajen en conjunto, ¿no? Entonces, en el momento que la propiedad privada identifica, es quien identifica la necesidad en el mercado, hace el requerimiento hacia las universidades o los centros de desarrollo para que efectivamente se desarrolle esa tecnología. Y a partir de lo que es gobierno, se tienen las políticas, la normativa, las instituciones como el INPI, como COFEPRIS, para poder obtener los permisos, las certificaciones adecuadas. Ahí es cuando ya empieza a funcionar este ecosistema como relojito, ¿no? Entonces, cuando alguno de estos falla es cuando se empieza a ralentizar todo esto. Por eso sí, tienen un papel fundamental. Si no desarrollan las universidades, muchas empresas pues, se quedan y empiezan a ver hacia el exterior para poder importar esas tecnologías, que es lo que está pasando. Si la parte de gobierno no funciona, pues no Ujú. tienen las políticas, pues o sea, lo que quieran hacer las universidades, pues no lo van a lograr. Y así, ¿no? Es este sistema tripartita que es el mundo donde deberíamos de ir hacia allá. ¿Y qué industrias, por ejemplo, en México tienen el mayor potencial para poder capitalizar una innovación a través de la propiedad intelectual, Lorena? Mira, ahorita todo el tema de semiconductores Ujú. se le está apoyando muchísimo desde gobierno inclusive. Entonces ahí es donde empieza a funcionar este motor, ¿no? Toda esta parte también de desarrollo tecnológico en temas de robotización, inteligencia artificial, también hay muchísimo desarrollo tecnológico en México. Lo que Sí, sí. necesitamos es pues, tener ese apoyo. O sea, inclusive de exportación de alta tecnología tenemos el número 11 a nivel mundial. Entonces, lo que te decía, el talento está.
El tema es poder combinar esto, pero te estoy poniendo dos ejemplos donde definitivamente la parte, o sea, México como tal tiene un gran potencial. Y bueno, ya por último, Lorena, ¿qué recomendaciones le darías, por ejemplo, concretas, recomendaciones muy concretas, le darías a los emprendedores, sobre todo que hoy están desarrollando algún producto o tecnología innovadora y no saben incluso por dónde empezar, sobre todo con el tema de propiedad intelectual? Que- Mira, lo primero sería la primera sugerencia es, si, dependiendo en qué etapa del desarrollo de tecnología estén, pero primero sí tener esta información de qué hay en el mercado. ¿Por qué? Porque resulta que yo quiero patentar algo que ya existe, ¿no? También ocurre. Te estoy tratando de inventar el hilo negro, creo que es una gran idea y en el momento que lo quiero patentar, me dice el INPI, ¿qué crees? Esto ya existe. Entonces, eso número uno, no invertir antes de hacer esta investigación y tener esta información que llamamos inteligencia tecnológica de lo que hay allá afuera, ¿no? Número En uno. dónde se Y investiga eso? eso, por ejemplo, nosotros en Clarke Modet generamos reportes, que así le llamamos de Ujú. inteligencia tecnológica, que es a partir de bases de datos de todo el mundo, de los institutos de propiedad intelectual de todo el mundo. Tenemos esa información para decir, esto ya existe, esto está en proceso de patentarse, o sea, es información pública, es información privada, pero que empresas como nosotros generamos esos reportes y pueden tener acceso a esta información. Entonces, yo ya tengo eso, entonces ya sé para dónde sí debería de ir y para dónde no. Una vez que tengo eso claro y que además es algo que el mercado también está requiriendo, que es una sugerencia de verdad bien importante, porque si no voy a invertir y al final no voy a tener a quien ni otorgárselo, vendérselo, etcétera. Entonces, una vez que tengo eso, sí conocer cuáles estos requisitos para poder patentar y todas las modalidades también de protección, además de la patente, ¿no? Entonces, una vez que yo también tengo eso, proteger. Ahí, de verdad que nuestra sugerencia siempre es proteger sus invenciones. Una vez que yo tengo esta protección, es cómo sacar el valor de mi protección, ¿no? Cómo calcular este valor para decir qué opciones tengo para ver cómo voy a mover esta innovación en el mercado. Entonces, eso, y todo esto es propiedad intelectual. Desde el inicio, yo tengo la información de qué otras patentes, qué otras invenciones hay allá afuera, en el mercado, en el mundo, ¿no? De manera global. ¿Qué requisitos yo necesito para que realmente esto pueda ser protegido y tenerlo claro y cumplirlo? Obviamente correr todo el proceso, ¿no? De protección y saber de que va a Ujú. informarse con especialistas como nosotros en Claquemode, de decir qué tengo que hacer, con quién acudo, con el INPI, con quién voy, ¿no? Cómo se redacta una patente, todo eso lo deben de conocer y posteriormente ya lograr su monetización. Esa sería la recomendación. Muy bien, pues agradecemos muchísimo justamente esta entrevista y la aclaración de todas estas dudas que existen con respecto a las patentes en nuestro país. Lorena Rodríguez, CEO de Clarke Modet, gracias. Gracias a ti, Pablo. Mucho gusto. Igualmente, que tengas un excelente día, Lorena Rodríguez. Y bueno,